vamos a continuar con un tema que vimos anteriormente. Vamos a aumentar en dificultad y en profundidad el estudio sobre las columnas abiertas. Vamos a ver un ejemplo clásico también, que es como me gusta a mí estudiar los temas estratégicos a partir de partidas clásicas. En concreto vamos a ver una partida entre Alekhine y Nisovich del año 1930. Y vamos a estudiar las columnas abiertas, a diferencia de como las vimos anteriormente, que enumeramos ejemplos donde uno de los bandos ya tenía el dominio de las columnas abiertas. En este caso vamos a ver que va a haber primero una lucha por esta columna abierta, ¿no? Entonces vamos a ver esta partida que comienza con una defensa francesa. Nisovich solía emplear la defensa francesa y la jugada del fil B4 era su favorita, a diferencia de Rubinstein, ¿no? Que por esa época solía capturar en E4 inmediatamente. La jugada C5, tenemos aquí la variante Winawer, ¿verdad? Aquí la jugada más habitual de parte de las blancas es la jugada A3, ¿verdad? La jugada alfil D2 se considera secundaria, pero es perfectamente jugable. Caballo B7 de parte de Nisovich y caballo B5, una jugada agresiva, típica también del jugador de blancas. No vamos a detener mucho en la apertura, sino que vamos a centralizar nuestra atención en el tema estratégico. R corto, evitando el jaque en la casilla D6. C3, vemos como el blanco defiende su cadena de peones. Sí, y a la vez también busca una casilla de acomodo para el caballo. Muchas veces el blanco acaba capturando en C5 y colocando el caballo en D4. Con un tema estratégico también en la francesa, ¿no? Para preparar F4 y F5. Sí, exactamente. Aquí el caballo de la blanca seguramente vuelva a la casilla C2 más adelante o a la casilla D6, como fue en la partida, ¿no? Quizás la jugada que ahora emplea el negro es demasiado pasiva. Las negras seguramente debieron iniciar el asedio a la cadena de peones del blanco, caballo C6 y posiblemente después peón F6, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esta época todavía no estaban claras las cosas, estos temas estratégicos, ¿no? Y Nisovich comenzó a jugar demasiado lento, quizás. Comenzó con la jugada B6. Bueno, hay que decir que Nisovich había escrito sobre los centros vacíos. Entonces quizás F6 no hacía ninguna gracia, ya que él había escrito sobre partidas donde E por F6 daban ventaja. Exactamente. Entonces posiblemente le daba un poco de miedo luchar contra sí mismo. Sí, digamos que él escribió mucho sobre centros que se controlan con las piezas, ¿verdad? Y no con los peones. Claro, por eso le pareció un poco una lucha contra sus ideas, lo cual no te puede hacer ninguna gracia, ¿no? Seguramente, sí. Él defendía mucho esas posiciones con color blanco, ¿verdad? Sí. Con blancas, digamos, cambiando con sus peones de D4 a C5 y E5 a F6 y estableciendo el control central con las piezas. En su libro hay partidas fantásticas con estos temas, ¿no? Partidas muy buenas. La jugada B6 tiene una idea estratégica correcta, que es tratar de desembarazarse de la peor pieza que suelen tener las negras en estas posiciones, que es su alfil, ¿no? Su alfil de casillas blancas, que es una pieza bastante pobre en la defensa francesa. Entonces, Alekhine ocupó más espacio con la jugada de F4, que digamos sobredefiende el punto de 5 y puede servir más adelante para iniciar la ruptura con el avance de este peón de la casilla F5. Alfil A6 de parte de las negras, dama D7, intentando cambiar los alfiles, no lo permitió Alekhine, peón A4 y caballo C6. Y ahora una jugada muy importante, que también hizo Alekhine en una posición análoga contra Capablanca, una vez, en una defensa francesa también, B4. Tratando de... No solamente crear una columna abierta, sino que gana espacio en el flanco de dama
Sí. Y es posible que B5 más tarde asegure una casilla de penetración en C6. Exactamente. Entonces, es una idea, yo diría que es una idea moderna, a pesar de que la partida es del año 30. Sí, sí. Alekhine comprendía, bueno, digamos, estaba un poco adelantado a su tiempo, ¿no? Alekhine y Capablanca comprendían estas nociones posicionales perfectamente, ¿no? También hay que decir que el negro ya estaba mirando la jugada caballo A5, ¿no? Aprovechando un poco las debilitadas casillas B3 y C4, ¿no? Con lo cual, además, se trata de una jugada profiláctica, ¿no? No solo es una jugada, digamos, que consigue algunas cosas, sino que además evita algunas ideas del negro, ¿no? Peón por D4 y finalmente alfil B7 de parte de las negras. Se ha creado por fin la columna abierta, ¿no? La columna C queda abierta y ahora habrá que luchar por ella, supongo. Es curioso porque parece que las negras lleguen antes, que lleguen mucho antes a la columna, ¿no? Ya que están enrocados. Sí, ese es un tema importante, ¿no? El primero que llega con una torre a la columna abierta no es el que tiene el dominio de esta columna. Esta partida nos va a permitir aprender otro concepto importante relacionado con el espacio y las columnas abiertas. Ahí se van, digamos, combinando estos dos factores estratégicos, por lo cual esta partida es de cierta dificultad. Creo que las negras están intentando jugar su peón a A5 y entonces crear alguna debilidad en la posición de blanco. Así que inmediatamente las blancas se permiten contestar a esta jugada con el avance del peón quizás a B5. Sí, además el caballo de D6 momentáneamente controla C8, lo cual puede ser útil. Sí, exactamente. Está claro que ese caballo en D6 no va a permanecer por siempre, ¿no? En esa ubicación. Las negras van a poder expulsarlo con la jugada caballo C8, ¿no? Solo por eso las negras permitieron esa invasión, ¿no? Ahora sí, Nisovich comete un error posicional de bastante bulto, que es la jugada F5, posiblemente orientada a eliminar o al menos a disminuir el potencial del ataque de blanco en este flanco de rey, ¿no? Bueno, Alekhine tenía fama de ser un jugador muy agresivo, entonces esto puede confundir al rival, ¿no? Que pensó más en el flanco de rey que en el de dama. Exactamente, es una jugada profiláctica, pero es, digamos, exagerada. No solo debilita un poco el punto de 6, que creo que no es lo más grave en esta posición, sino que no va con la posición, sencillamente. Y las blancas inmediatamente hicieron una jugada posicionalmente muy buena, que es peón a 5. Dando más espacio en el flanco de dama. Y con una amenaza real que sería A6, ¿no? Si el peón llegase a 6, alguien podría pensar que está débil, pero crea muchos finales ganadores, ya que el peón de A7 es una debilidad, quita espacio al alfil de B7, y ni siquiera el caballo de C6 está seguro, ¿no? Ante un posible B5. Exactamente. ¿Sí? Todo eso es muy importante. El peón en A6, que gana más espacio y además deja en posición más inestable al caballo de C6, que luego será el objetivo principal de la partida, porque veremos que blanco, para invadir por esa columna, necesita eliminar a esa pieza, ¿no? Las negras jugaron caballo C8, eliminando al caballo de D6. Y ahora otra jugada posicionalmente muy acertada, que es preciso tener mucho, digamos, comprender la posición muy bien para efectuarla. Porque en este tipo de posiciones, el alfil de casillas blancas, de las negras, es una pieza mala, ¿no? Por definición prácticamente. No obstante, defensivamente es una pieza bastante efectiva. Y las blancas, con muchísimo concepto, jugaron caballo por alfil en lugar de caballo. Digamos que esto debilita decisivamente el caballo de C6, ¿no? Sí, así es. Claro, es obligatorio comer, evidentemente. Por alfil. Y ahora el caballo de C6 es muy inestable. E inmediatamente A6. Que además nos asegura una fantástica casilla para el alfil, ¿no? El B5 del alfil será fabuloso. Así es. Porque estaría amenazando esta pieza, ¿no? El caballo de C6, que es el que está, digamos, resguardando las entradas en la columna abierta. Estamos hablando de esto y todavía ni siquiera es evidente que las blancas tengan ventaja en esta columna. Pero más adelante sí será evidente para todos. Dama F7. La dama debe retirarse
a una casilla donde moleste lo menos posible, ¿no? Y está claro que el caballo de C8 debe salir a la casilla de 7. ¿No? Alfil B5, como bien decías, el mejor desarrollo, ¿no? Además ganando tiempos con amenazas sobre las piezas del rival. Ahora es más fácil llegar con la torre a C1, ¿no? Exactamente. Caballo E7, de parte de las negras. Naturalmente el roque corto. Y H6, que es una jugada más o menos obligatoria, tarde o temprano, porque la jugada caballo G5 siempre hay que tenerla en cuenta. Y en E6 el negro tiene una debilidad también. El que no pueda aprovecharse inmediatamente lo debe. No parece que torre C8 cambie la valoración de las cosas. No. Como veremos, la jugada H6 será inevitable. Y bueno, torre Fc1 de parte de las blancas y torre Fc8 de parte de las negras. Y ahora podemos hacer un pequeño alto para valorar la posición, ¿no? Vemos que ambos bandos están de alguna manera luchando por esa columna, pero hay un factor posicional decisivo, una pequeña sutileza que, sin embargo, hace que esta lucha se decante en favor de las blancas. A mí a simple vista me parece que el blanco tiene más espacio para doblar y triplicar piezas y el negro no tiene. Y otro detalle importante me parece por el cual hizo H6 el negro, la casilla de 7. Había amenazas tipo caballo G5, alfil de 7 y alfil por E6 si el caballo se mueve. Lo cual da a las blancas bastantes temas y H6 se convierte inevitable. El negro, digamos que tiene ciertas debilidades en su posición, todavía tiene todo muy bien defendido. El blanco, de hecho, no ha creado ni una amenaza directa, ¿no? Pero, como veremos, su posición estratégica estratégicamente es muy mala, ¿no? Digamos que si el caballo de C6 se mueve, para el blanco es muy fácil dominar la columna abierta con jugadas tipo alfil de 7. Exactamente, muy bien. Y además podemos ver otra cosa. Primero que la casilla C7 es una ideal casilla de invasión sobre la posición del negro. Vemos que las negras lo tienen un poco descuidada. No pueden coordinar sus piezas adecuadamente para poder cubrir esta casilla, ¿no? Y lo más importante, lo que habías dicho anteriormente, las blancas tienen más espacio. Es decir, en la columna C tienen 3 casillas para poder, que le permiten triplicarse en esta columna, ¿sí? Las blancas pueden situar sus 2 torres y su dama en la columna abierta, mientras que las negras en la columna C solamente tienen 2 casillas detrás de su caballo, y eso le da una evidente ventaja a las blancas. Y además C7 es vulnerable, es una casilla en defensa, con lo cual la torre de C7 estará en el aire. Exactamente. Estos factores son los más importantes para decidir la lucha en la partida. Las blancas comenzaron con torre C2, dama E8 de parte de las negras, y torre B8 se jugaron inmediatamente. Como vamos a ver más adelante, los tiempos no son importantes, ya la posición del negro está muy deteriorada. Dama E3, tampoco es una jugada determinante, y torre C7 de parte de las negras. Quizás debimos hacer notar la última jugada del negro, torre B8. Vamos a volver unas jugadas atrás. Digamos que las negras jugaran torre C7 para doblarse inmediatamente. Deberían considerar una movida de alfil de parte de las blancas. Y vemos como ya inmediatamente la jugada B5, bueno, es una amenaza fortísima, Claro, ¿no? La quería volver prácticamente. La torre de C7 queda indefensa, entonces... Creo que ahí está la explicación de la jugada torre B8. Para poder jugar B5, ¿no? Exactamente. Y en este caso el negro querría jugar B5 si el alfil se retira. Exactamente. Así que torre B8 fue para preparar la jugada torre C7, que es la que se jugó efectivamente ahora. Y bueno, habíamos hablado de que el blanco tiene la posibilidad teórica de triplicarse en la columna abierta. Ahora llega el momento de nombrar un concepto muy importante, ¿no? Que es cómo hacerlo. La mejor manera de triplicarse en la columna abierta, y casi siempre lo es situando la pieza de mayor valor, que es la dama, por detrás de las torres.
Esto tiene mucha lógica, ¿no? No vas a cambiar con la dama delante, cambiarías la dama por una pieza menos del rival. Exactamente, sí. La dama ha de efectuar la última captura. Exactamente. Excepto cuando estemos atacando al rey rival, que entonces muchas veces conviene atacar con la dama por delante, Claro, porque es la pieza más valor. Claro, son situaciones más concretas, ¿no? Pero si tenemos que generalizar, decimos que lo correcto es situar las torres por delante de la dama, ¿no? Esa es la explicación de la siguiente jugada. Torre C3, dama D7 de parte de las negras. Torre C2. El blanco tiene el dominio total y no le importa perder unos tiempos para triplicarse. Digamos que podría haber triplicado de manera más rápida anteriormente, pero bueno, no corre prisa, ¿no? Es una posición donde el negro no puede mover. Tiene todas sus piezas a la defensiva, ¿sí? Entonces, ahora tras dama C1, las negras van a tener muchos problemas ya que la torre de C7 se encuentra en el aire, ¿no? Torre C8 sería prácticamente forzada y entonces podemos volver al plan anterior de mover el alfil. Exactamente. Pero es importante, claro, tras dama C1 se crea una amenaza directa sobre C6, ¿no? Ya las cuentas nos están dando para capturar el C6, ¿no? Forzará a torre C8. El problema de las negras será defender la torre de C7. Como bien decías, se encuentra en el aire. Ninguna pieza puede llegar a su defensa. La jugada de Ninzovich es muy original, es rey F8. La idea es llegar con el rey a la casilla D8 y defender la torre de C7. Desde luego, esta es una medida, digamos, extrema, ¿no? No es deseable. Digamos que yo creo que ya es un concepto, ¿no? Ya se puede decir que cuando el rey del contrario ya está involucrado en la defensa, es porque su posición ya no es buena, ¿no? Algo la posición es crítica. Generalmente, ya esto es un signo que nos permite decir que, bueno, tenemos que empezar a buscar cosas concretas en la posición para aprovechar. Dama C1, torre C8. Y, como bien decías, alfil A4. La puerta amenaza B5, que parece imparable. Sospecho que el negro va a tener que entregar un peón simplemente para seguir jugando. Exactamente. Va a tener que jugar B5. B5 antes de que el peón de blanco llegue a B5 y gane por la clavada, ¿no? Sobre la columna. Ahora sencillamente ha perdido un peón y su posición sigue siendo mala y la amenaza es la misma, alfil A4 y B5. Exactamente. El negro al menos llega a tiempo a defender el peón de C7. Está claro que la partida ya está bastante definida. Rey de 8. Y entonces ahora tenemos una posición bastante pintoresca. Hay varios remates posibles, pero digamos que Alekhine se dio cuenta de algo, que es que todas las piezas de las negras están situadas muy a la defensiva. Prácticamente no puede mover nada el negro. Con lo cual encontró, creo que el mejor remate posible para la posición, que es directamente no hacer nada, ¿no? Vamos a ver. El caballo de las negras está clavado, ¿verdad? Y el otro caballo está defendiendo el C6, exactamente. Las dos torres en la columna C se encuentran defendiendo el caballo de C6. Tampoco pueden moverse, ¿verdad? Sí, sí, sí. La dama y el rey de las negras tampoco. Porque la dama defiende no solo C6, sino C7. C7, exactamente. En caso de que cualquiera de estas piezas se mueva, la jugada B5 ganaría, ¿no? Ya que la torre C7 se encuentra en defensa. Con lo cual a las negras solamente le quedan los movimientos de peones. Se acabarán algún día, ¿no? Sí, exactamente. Las blancas jugaron H4 con la idea de directamente esperar a que se agoten los movimientos de peones de las negras. Bueno, y ayudar a que se agoten, ¿no? Así tienen los movimientos de peones incluso. Las negras pudieron abandonar, pero bueno, siguieron hasta aquí y educadamente abandonaron, naturalmente, antes de que se produzcan las forzadas pérdidas materiales, ¿no? Es un buen momento, ¿no? Se te acaban los movimientos posibles y abandonas porque no tienes más. Sí. Sí, creo que Ninzovich de hecho, me gusta... debió haber abandonado antes, pero caballerosamente quiso esperar para ilustrar más el a que tema, se vea, ¿no? que la posición es realmente
es imposible mover en esta posición. Exactamente. Yo también habría hecho estas dos jugadas. Habría jugado H5, G6. Tenemos un subswing, ¿no? Sí, sí, sí. El tema táctico, que es un tema que suele darse en los finales. En este caso se dio en el medio juego. El concepto más importante de esta partida es que las blancas tenían ventaja para luchar por la columna. Había una casilla de invasión en C7 y quizás las negras no debieron luchar para defender esta columna, ¿no? Muchas veces cuando no podemos mantener esta columna, la columna abierta, la lucha por la columna abierta, hay que tratar de tomar otras medidas defensivas, ¿no? Bueno, quizás en este caso mantener solo una torre en C8 y quitar el caballo de C6, que realmente ha sido el problema, el caballo de C6, ha sido tu gran problema, ¿no? Tu problema para tener que defenderlo toda la partida. Quizás olvidarse de defenderlo y moverlo. Sí, no sabemos si en ese caso la posición habría sido más defendible o no, porque estratégicamente ya estaba en problemas, pero sí podemos concluir que, digamos, luchar por una columna estando en inferioridad puede traer consecuencias desastrosas, ¿no? Y que el espacio es un elemento posicional a tener muy en cuenta en la lucha por las columnas abiertas. Para ilustrar un poquito más este tema, quiero mostrarte una posición de una partida más moderna, donde se puede también apreciar esta... Bueno, la presente posición se dio en una partida entre Anatoly Karpov y Unzicker en la Olimpiada de Niza en el año 1974. Digamos que es una posición muy conocida y casi de estudio obligatorio para todos los jugadores que quieran aprender la apertura española, tanto con blancas como con negras. Aquí vemos que hay una columna abierta, la columna A. Vemos que el blanco también tiene cierta ventaja de espacio, ¿no? Pero claro, parecería que la ventaja en esta columna la tienen las negras, ya que... Tienen más espacio y una casilla como A4, bueno. Claro, no, pero además tienen una perfecta coordinación en la primera fila, ¿no? Mejor que la de las blancas en este momento. El envío es molesto. Claro. Inmediatamente parece que pueden capturar en A2 y pasar a ocupar esta columna, ¿no? Pero por suerte para las blancas es su turno, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, esta jugada que realizó Karpov, que también había realizado Spassky en una situación similar contra Karpov, también poco tiempo antes. Bueno, esta maniobra luego se volvió muy estable en la apertura española, ¿sí? Es la sorprendente jugada alfil A7, ¿no? Vamos a hablar un poco de esta jugada. Digamos que es sorprendente, pero que realmente te obliga al negro a perder el espacio en la columna. Ahora solo no tiene ninguna casilla en la columna, bueno, solo una, A8. Sí, es una jugada, digamos, ganadora de espacio, ¿no? Porque está claro que el alfil en A7, digamos, no está haciendo gran cosa en el sentido de que no es una buena casilla para el alfil, ¿no? No obstante, limita a la torre negra prácticamente a una casilla, ¿no? Solamente tienen las negras ahora una casilla en la columna de espacio, mientras que las blancas tienen bueno, varias casillas para poder utilizar, ¿no? Además el negro tiene ciertos problemas de coordinación por culpa del caballo de D7, que impide que la dama o la torre pasen al flanco de dama, ¿no? Ese caballo sin ninguna casilla, bueno, sin legal sí, pero ninguna casilla posible, ¿no? No puede ir ni a G5 ni a 5, hace que no puedas coordinarte correctamente. Exactamente. Eso es lo que hace que el negro no llegue a tiempo a, digamos, expulsar inmediatamente el alfil antes de que el blanco se pueda hacer con el control de la columna, ¿no? Digamos, si la dama estuviera en la casilla C7, el negro podría considerar la jugada caballo de 8, ¿no? Claro. Digamos que la posición está así, ¿no? Caballo de 8, si dama de 3, quizás podríamos considerar la jugada alfil H6, aunque también tiene sus peligros. Más tranquilamente dama B7, torre C7, claro. si es posible. Sí, sí muchas jugadas, ¿no? Tiene muchas jugadas. Sí. Pero el caballo, la mala situación del caballo y de la dama hace que llegues a tiempo de quitar el alfil, jugar torre A1, triplicar con la dama incluso. Claro, inmediatamente el blanco va a jugar su alfil a C2 y la torre a la casilla A1,
con lo cual ya se va a asegurar el control de la columna. Ahora va a ser muy difícil para el negro expulsar al alfil en buenas condiciones, ¿no? Además, es curioso porque con alfil A7 consigues una buena casilla de penetración en A6, sobre D6, lo cual vuelve a impedir que el caballo se mueva libremente, el alfil de F8 lo limita a defensa de D6. Gracias a esta jugada consigues varios objetivos en el flanco de dama. Si el caballo se mueve, también A5 es otra posibilidad para la torre. Digamos que hay cierta relación también entre las casillas de invasión, ¿no? Y ciertas potenciales debilidades del negro, ¿no? Como los peones en B5 y en A3, ¿no? Y como bien decías, y como estudiamos en el ejemplo anterior, lo ideal para el blanco, y lo que suele hacer también en muchas partidas de la española, es triplicar, digamos, de esta manera, ¿no? Siempre con la dama por detrás. Y de esta manera luego retirar el alfil y poder invadir las séptimas u octavas filas acorde a los requerimientos concretos. Claro, logras un cambio favorable y tu rival no podrá reponer la otra torre a 8. Solo tiene una pieza. Entonces no podrá volver porque está en inferioridad, 3 piezas contra 1. Bueno, con este ejemplo de aplicaciones más modernas de este tema estratégico de la lucha por una columna abierta, vamos a dejar este video, que ya es de, creo, una dificultad bastante avanzada y un estudio que requiere... Es una jugada difícil, ¿no? No es una jugada fácil. Es curioso porque hoy día sí se ha convertido en una jugada muy normal, este tipo de jugadas para ocupar columnas, ¿no? Pero antiguamente no era más usual. Exactamente. Sí. Es una jugada, vamos, que se ha vuelto en estándar de la posición y que el conocimiento es indispensable para poder comprender las variantes teóricas de muchas de estas variantes, ¿no? de la apertura española. Saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.